Buenas tardes. El tema de hoy es ¿qué aportaron los griegos a la astronomía? Los griegos en realidad aportaron muchísimo, no solo a la astronomía, sino a prácticamente cualquier ciencia actual. Los griegos fueron pioneros, por ejemplo, en química, los átomos, fue de Demócrito, a significa sin, tomos, división, sin dividir, en el juramento de Hipócrates, en medicina, en geometría de Euclides, en astronomía, es decir, que prácticamente sentaron las bases de la mayor parte de las ciencias de la civilización occidental. Pero nosotros nos dedicamos en este caso a la astronomía, y en la astronomía hay un montón de descubrimientos debido a los griegos. El descubrimiento más antiguo que realizó un griego fue Tales de Mileto, que fue el que descubrió un eclipse de sol, es decir, fue el que predijo por primera vez un eclipse de sol. Y eso le otorgó ventaja, ya que sus adversarios obviamente no contaban con esa ventaja, no sabían que iba a oscurecerse y tenían una visión más antigua, y en vez de tener una visión científica tenían una visión mitológica. Es decir, pensaban que el sol se estaba apagando por algún motivo, los dioses les estaban castigando, etc. Y se detuvo la batalla y ganaron los griegos. Eso es debido a Tales de Mileto en el año 509 a.C. Más tarde se descubrió, hubo muchos otros griegos. Los griegos, como ustedes saben, no formaron nunca una nación, sino que eran muchas pequeñas ciudades que estaban dispersas en el Mediterráneo y en parte de África. Entonces, por ejemplo, Aristarco de Samos fue el primer hombre que descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cómo lo supo? Pues lo supo utilizando un medio que se llama paralelaje. ¿Qué es el paralelaje? Ustedes imagínense que están en un coche que va con una determinada velocidad y se encuentran una casa a la derecha a 100 metros, otra casa a la derecha a 2 kilómetros y una montaña que está a 50 kilómetros. Si ustedes se mueven, supongamos 10 minutos, la casa que estaba muy cerca, es decir, a 100 metros, se ha movido mucho para atrás. La que estaba a 2 kilómetros se ha movido menos, y las montañas que estaban a 50 kilómetros prácticamente no se habían movido nada. Es decir, el paralelaje consiste en que los objetos lejanos se mueven menos cuando nos movemos nosotros. Entonces, gracias a ese método, y gracias a que conocía la trigonometría, que los griegos fueron también pioneros en la trigonometría, pues gracias a ese método, Aristarco de Samos calculó por el paralelaje la distancia de la Luna, y calculó que debía ser aproximadamente de 400.000 kilómetros, es decir, un valor muy cercano a la realidad. También hizo el mismo cálculo para el Sol, pero había un problema: el Sol se encuentra mucho más lejos. Entonces ahí ya cometió muchos más errores. Aún así, él calculó que estaba a 8 millones de kilómetros de la Tierra, cuando el valor real, como ustedes saben, es 150 millones de kilómetros. Es decir, que ahí erró bastante. Sin embargo, él sacó una conclusión. Si visto desde la Tierra, el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño, y la Luna se encuentra a 400.000 kilómetros y el Sol a 8 millones de kilómetros, ¿qué quiere decir eso? Que el Sol es mucho más grande que la Luna. Mucho más grande es también mucho más pesado, y es muy improbable que un cuerpo pesado gire alrededor de uno ligero. Lo más normal es que el ligero gire alrededor del pesado. Y de esa forma, no fue una demostración, pero fue prácticamente casi una demostración de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Sin embargo, su teoría, como no estaba demostrada, y además había influencia de la Iglesia, y habría influencia sobre todo de Aristóteles y de Ptolomeo, que defendían el sistema geocéntrico. Saben ustedes que había dos sistemas: el sistema geocéntrico, en el cual la Tierra era el centro del universo y todos los planetas, el Sol y la Luna, giraban alrededor de ella, y el sistema heliocéntrico, de Helios, que significa Sol en griego, en el cual es la Tierra y todos los planetas los que giran alrededor del Sol, y es solo la Luna la que gira alrededor de la Tierra. Entonces, Aristóteles cometió un error en el sentido de que apoyaba el sistema geocéntrico. Sin embargo, Aristóteles sentó las bases de otra cosa,
de otra sabiduría menos importante, es decir, digámosle que de rango inferior, pero que durante muchísimo tiempo estuvo inconclusa. Nadie sabía exactamente cuál era la realidad, y es la esfericidad de la Tierra. Antes que Aristóteles, había gente que pensaba que la Tierra era plana, otra gente pensaba que era redonda, pero Aristóteles fue quien demostró de una vez para siempre que la Tierra era redonda. ¿Cómo lo demostró? Lo demostró de la siguiente manera. Él estaba en el mar y veía que un barco se alejaba. Y al alejarse el barco, la última zona que se veía era la zona alta, el casco del barco. Eso quiere decir que hay una pequeña torcedura, digamos, ¿no? Hay un pequeño... No es plano, sino que es curvo, hay una pequeña curva. Si ustedes se desplazan hacia el norte, ¿no? Por las noches ven más estrellas del hemisferio norte, y si se desplazan hacia el sur ven más estrellas del hemisferio sur. Otra demostración de que la Tierra es redonda. Y otra demostración más es un eclipse de luna. Un eclipse de luna consiste en que por la noche la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y tapa la Luna. Y mientras va tapando la Luna se ve una forma redonda, con lo cual es otra demostración más de que la Tierra es redonda. Es decir, Aristóteles dejó sentado para siempre que la Tierra es redonda. Sin embargo, como vemos, la astronomía o cualquier otro tipo de ciencia no es una ciencia lineal que vaya aumentando sus conocimientos de forma lineal, sino que comete un error y comete un acierto. Cometió el acierto de que definitivamente descubrió que la Tierra era redonda, pero cometió el error de que creía que era la Tierra el centro del universo y que el resto de los objetos giraban alrededor de ella. También tenemos a otro astrónomo que se llama Eratóstenes, que descubrió el radio de la Tierra. Es decir, ustedes fíjense, hace más de 2000 años ya sabían el radio de la Tierra, la distancia de la Tierra a la Luna. No sabían la distancia de la Tierra al Sol, pero sí sabían que estaba muy lejos. Muy lejos. Más de 8 millones de kilómetros, que para ellos debía ser una distancia realmente increíble. Ustedes imagínense, si hoy ya con coche 8 millones de kilómetros es muchísima distancia, en aquel entonces con aquellos medios de transporte, 8 millones de kilómetros, a ciertas personas pensarían que sería brujería y que es un hombre que se ha inventado algo. Es decir, es una cantidad para ellos totalmente inconcebible. Eratóstenes, ¿cómo calculó el radio de la Tierra? Pues hizo lo siguiente. Él se encontraba en Egipto, y el 21 de junio, en una de las zonas, el sol estaba justo en la vertical. Se llama cenit. El sol se encontraba arriba del todo, y no había ningún tipo de sombras. El mismo día, si asciende hacia el norte, se encuentra que hay algo de sombra. Eso significa que la Tierra es redonda. Si fuera plana, no habría sombra en ninguna parte. Pero si él, al moverse hacia el norte, se da cuenta de que hay sombra, esa sombra, calculando la distancia de esa sombra, es decir, calculando la magnitud de esa sombra con respecto a su altura, así puede calcular la distancia entre los dos puntos que ya es conocida, y la distancia entre la sombra, así calcula el radio de la Tierra. Y descubrió que el ecuador terrestre tenía un valor de 40.000 kilómetros. Es decir, un valor también muy cercano al valor real actual. Como ven, los griegos estuvieron excepcionalmente avanzados en la mayor parte de los datos. Hiparco fue también un astrónomo griego que también defendía el sistema geocéntrico, es decir, como vemos, también cometió errores. Sin embargo, fue el primero en darnos el sistema de magnitudes. Las estrellas más brillantes eran de magnitud 1, las menos brillantes de magnitud 6. Y además también hizo un mapa celeste para que no hubiese ningún tipo de error, porque él notó que a veces hay cometas, él no sabía que eran cometas, pero él veía que de vez en cuando había luces que aparecían de forma aleatoria. Entonces, para que en el futuro se estudiasen bien esas luces, él hizo un mapa cartográfico del cielo, de tal forma que cuando aparezca una luz quedase reflejado claramente que esa luz antes no existía y ahora sí existe, y luego ya investigar a ver a qué es debido a esa luz. Puede ser un cometa o puede ser un fenómeno. Por ejemplo, Aristóteles pensaba que no existían los cometas,